nos presentamos. A continuación, el grupo Memoria 12 va a argumentar y debatir acerca de los videos sobre la corrupción, guerra, oligarquía y de la clase obrera. Espero que les guste. Bueno, a mí me toca hablar sobre la primera lectura, que son Cimientos Socavados de la Temprana República, que básicamente indica cómo inicia la corrupción en el Perú. ¿Ok? Primero, se buscaba reestructurar la deuda externa y recuperar el acceso a préstamos internacionales extranjeros para poder reinvertir en la economía del país. Asimismo, se buscó renovar el crédito público nacional, porque habían dos tipos de deudas que se habían hecho. La primera fue para exportaciones y préstamos forzosos que no habían sido reconocidos frente al gobierno, mientras que la segunda fue sobre las devoluciones a negociantes que habían prestado al gobierno durante el periodo de guerra. Pero estas devoluciones se hicieron con altos intereses. En 1850 se abrió la consolidación a la deuda interna, pues el gobierno pensaba de que de esta manera se podía volver a trabajar o a reinventar la economía del país. Sin embargo, hubieron huecos legales y no se establecieron normas claras de la consolidación. Esto indicó o permitió que se hicieran fraudes y falsificaciones de documentos para obtener este tipo de beneficios. Una discusión entre Domingo Elías y el ministro de Guerra de Echenique, el presidente del momento, destapó todo el escándalo de corrupción que estaba dentro de esta situación. Domingo Elías fue arrestado y posteriormente liberado, liderando un movimiento en contra de Echenique. Y para este periodo, desde funcionarios políticos de la alta clase, militares y agentes externos ya habían metido mano, se podría decir, dentro de la economía, robando al mismo Estado. Los agentes externos empezaron a tomar mucha relevancia en asuntos exteriores. ¿A qué me refiero con esto? De que durante el gobierno de Castilla, por ejemplo, Joaquín José de Osma fue enviado a Inglaterra como ministro plenipotenciario, pero también fue enviado con algunos agentes externos. Consiguieron que Cristóbal de Murieta y Co., una empresa de dudosa reputación, se volviera mediador de los contratos internacionales y de la deuda externa del país. Se cree que varios agentes durante este periodo, incluido Francisco de Rivero, Felipe Barrera y el mismo Joaquín José de Osma, fueron beneficiados con este tipo de acuerdos. Posteriormente, Echenique mandó a Manuel de Mendiburo a Inglaterra, y donde Mendiburo declara de que los tratados con esta empresa fueron nada beneficiosos para el país. Osma, quien se encontraba en España en ese momento, reclamó y protestó, y el tratado se tuvo que volver a rehacer. Sin embargo, los acuerdos nuevos que se hicieron fueron igual de perjudiciales para el Perú. Con ayuda de Castilla, Elías logra derrotar a Echenique, volviéndose presidente de Castilla y Elías su ministro de Hacienda. Sin embargo, las compensaciones y privilegios volvieron a tomarse frente a los hacendados que habían perdido esclavos después de que Castilla los liberó o declaró su libertad e independencia. Los vales volvieron a la alza y empezó una venta masiva, por lo que era dinero fácil. Y de esta forma, después de estas diversas vías, empezaron a malversar fondos, de tal manera que se perdió muchas reformas que pudieron haber beneficiado al país. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesora Margarita Segarra. A continuación procederé a realizar el análisis de la lectura número 2, el sinuoso camino al desastre. Con la llegada de los contratos y los negocios aduaneros monopólicos, el primer contrato es el contrato que se realiza con la Casa Gibbs durante el gobierno de Echenique, calificado como el más corrupto de la época. Se critica la actitud que se toma contra los diplomáticos Osma y Mendíburos, a quienes se les favorece brindándole el 2% de este contrato como justificación de que había generado un beneficio económico hacia el país. Posteriormente, en el gobierno de Castilla, aparece la Compañía Nacional, conformada por
consignatarios peruanos. Sin embargo, ellos no cumplen todas las letras de este contrato, ya que no contaban con el suficiente capital y piden apoyo a una casa inglesa para completar este capital. Con la llegada del gobierno de Máximo San Román, quien lamentablemente fallece a los 5 meses de su gobierno, Antonio Pezet sube al gobierno y se presenta a la guerra con España. España, debido a los maltratos y que no se le había dado una buena indemnización durante la época de la independencia, decide brindar una mala imagen del Perú como un país tirano hacia el exterior. Por ello, Barnechea y Gálvez solicitan fondos al Estado para pagar a periodistas y se pueda mejorar esta imagen que se había presentado al Perú en el exterior. Lamentablemente, el Perú es impedido de préstamos y todo por la toma de las islas de Chincha por parte del gobierno español. Sin garantías para pedir préstamos, sin avales, Pardo, como ministro de Hacienda, no pudo comprar el armamento, por lo cual Pezet, como única solución, le concede el pago de 3 millones de pesos a España, con el fin de que se retire del territorio peruano. En ese momento, Prado decide dar un golpe de Estado, acusando de tirano, traición y robo por la actitud apaciguadora que había tenido Pezet. Es en este momento que se produce el mayor daño que pudo tener el Perú. El golpe de Estado consigue el nombramiento de Juan Torrico, una persona ligada a casos de corrupción y actitudes lobista, como miembro de la corte de Napoleón III. En ese momento se nombra a Pardo como ministro de Hacienda, quien es cuestionado por su vinculación con la Compañía Nacional ligada a su familia. En ese momento aparece un personaje muy controversial, que era Henry Meiggs, quien venía de Chile por recomendación de que había construido excelentes líneas férreas, pero no mostraban la otra parte, de que Henry Meiggs venía fugado de los Estados Unidos por actitudes de corrupción y contrabando. Los contratos que realiza él favorecieron a muchas familias, enriqueciéndolos, ya que se le pagaría por cada milla construida, y se comenta que se le pagó sobornos a funcionarios como Discanseco. En ese momento se produce el cambio de gobierno y Balta sube como presidente constitucional y García Calderón, quien es el ministro que enfatizó anticorrupción, como ministro de Hacienda. Por ello que propone una reforma en la aduana que era limitar el contrabando, un control del gasto público y reducir el creciente déficit que ningún gobierno anterior había podido lograr. Por ello presenta una oposición al endeudamiento, pero lamentablemente se le hace la vida imposible y Echenique recomienda a Nicolás de Piérola, un joven de una familia adinerada del Perú, a que sea ministro de Hacienda. Es en esta gestión que se produce el contrato Dreyfus, ya que, como habíamos comentado, Echenique había tenido el gobierno más corrupto y quería seguir de la mano del poder. Por ello de que recomiendan todos estos políticos conservadores contratar un empréstito externo para cubrir este déficit, es decir, un préstamo sobre otro préstamo. Por ello se propone a la Casa Dreyfus, mediante una licitación fraudulenta que genera un favoritismo hacia ellos. Se presentaron 4 opciones, sin embargo la decisión ya había sido tomada. Sin embargo, se presenta también la adquisición de acciones por parte de ex consignatarios de la Compañía Nacional por precios menores a los que iba a pagar el Estado peruano a esta compañía. En ese momento también se decide que Henry Meiggs construía 7 líneas férreas que iban a ser financiadas mediante adelantos del contrato Dreyfus, que iban a generar mayores intereses al contrato Dreyfus, una persona caracterizada por realizar fiestas de lujo y cócteles para conseguir estos contratos irregulares. Espero que le haya gustado esta exposición y muchas gracias. Buenas tardes. El primer debate consiste en la siguiente pregunta. ¿El origen de la corrupción en el Perú es tan antigua como la consolidación de la República? ¿Qué factores han influido? Realizaremos un análisis comparativo de la corrupción en el Perú contemporáneo con la República del Perú en sus inicios. A continuación, mi compañero Daniel Oscar. Muchas gracias, Raúl. Yo considero de que la corrupción en el Perú sí es antigua, se remonta a tiempos antiguos, tal como yo lo he escrito en la exposición en la que he explicado los motivos en los cuales el gobierno de Echenique y aún en el mismo gobierno de Castilla han habido malversación de fondos, no solo dentro de la economía del país y de la deuda interna, sino en la deuda externa. Y creo que esto también se remonta a las prácticas, se podría decir, coloniales antiguas, ya que desde el gobierno de Echenique, se podría decir, hemos visto cómo tanto
dentro como fuera del país se fueron relegando y obteniendo privilegios ciertas clases sociales, de tal manera de que muchos ciudadanos se podría decir en el proletariado fueron siendo relegados a una posición en la cual solo los funcionarios de alto rango se beneficiaban por ese tipo de acciones. No sé qué opinas tú, Raúl. Sí, efectivamente, el gobierno de Echenique es considerado el más corrupto de la historia en el Perú, y es interesante cómo, si bien es cierto, para hacer este análisis comparativo, en la actualidad hay casos como el caso del Club de la Construcción, todo, teníamos casos ligados a Henry Meiggs, a casos de signatarios peruanos, diplomáticos peruanos que hacían contratos en el exterior, y que si te das cuenta, Henry Meiggs, estos diplomáticos peruanos, todos eran de una misma clase, la oligarquía. Era un grupo privilegiado que se encargaba de hacer esta corrupción. Tenemos el caso del ministro de Hacienda de Castilla, tenemos el caso de Henry Meiggs, me parece que es un excelente ejemplo, cómo durante el gobierno de Echenique y Pardo se le da gran cantidad a este señor para que se construyan ferrocarriles y se le paga por adelantado incluso. Y se sospecha de que a Echenique y a Prado se le dio un cupo por debajo de la mesa, como dicen, para que este señor les facilite estas obras que nunca se llegaron a cumplir en nuestro país. Y posteriormente tenemos el caso de Nicolás de Piérola, que llega gracias a Echenique al poder y también ocuparon el puesto de ministro de Hacienda. Y son casos efectivamente que uno se da cuenta de que la corrupción está ensamblada desde el origen de la República del Perú. Si te das cuenta, es un símil. Tenemos los blancos de la construcción con esta clase de oligarquía ligada al poder. Bueno, Fernando, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que como hemos estudiado a lo largo de este año de la carrera, el poder tiende a corromperse y el dinero mucho más, ¿no? Siempre se va a corromper. Haciendo un análisis comparativo, nuestros últimos 5 presidentes de la República están en la cárcel, literalmente, ¿no? Siempre ha habido una corrupción y tal vez va a seguir existiendo, que tiene que cambiar, obviamente. Y creo que un factor que influye mucho es que la gente quiere más. Cuando tienes dinero siempre quieres más, quieres más, quieres más y nunca te cansas, ¿no? Y lo que me gustaría agregar es que creo que para cambiar esto tienen que nacer los valores y no robar porque afectas al Perú. Y hay muchos políticos que se aprovechan de sus condiciones para poder hacer bajo la mesa contratos de sus empresas para que cuando salgan del poder sigan teniendo beneficios. ¿Qué opinas tú, Michelle? Concuerdo con ustedes tres, concuerdo con Fernando más que todo, que las empresas siempre buscan tener a su favor siempre al Estado, siempre tener esto, por así decirlo, tener ser la primera empresa ante todas las demás, en caso de corrupción, en este caso. Como Daniel lo dijo ya, desde el inicio de la República, el Perú ha estado en casos de corrupción. Más que todo cuando se dieron los vales sin ningún control. Entonces, se vieron dando los vales y no se sabía con qué pagarlos. El mismo mercado no sabía con qué intercambiarlos. Había tantos vales que no teníamos dinero para eso. Entonces, a raíz de eso se dio la corrupción y poco a poco, hasta el día de hoy, sigue habiendo corrupción en el Perú. Y nosotros nos damos cuenta o dándonos cuenta no sabemos qué hacer. Solo para terminar, me parece que la frase del símil comparativo de todo esto es que la corrupción no se elimina, la corrupción se tiene que evitar y se tienen que seguir estas políticas públicas que vienen desde el gobierno de la asignatura del ministro de Hacienda Álvarez Calderón, que prácticamente es evitado por toda esta clase política que oprime el desarrollo de nuestro país. Espero que les haya gustado este primer debate. Continuando con el análisis de la lectura número 2, veremos los motivos por el cual se perdió la Guerra del Pacífico según el historiador Antonio Zapata y Manuel González Prada, ambos muy reconocidos en el Perú. La Guerra del Pacífico, o también llamada Guerra del Guano y Salitre, se dio entre los años de 1879 y 1884. Antonio Zapata indica que la primera fase que se dio fue en el mar, donde nosotros perdimos a la independencia y al Huáscar. Miguel Grau intentó ganó bastantes batallas gracias a su astucia y tomando en cuenta de que nosotros no contábamos con un mayor número de armamentos y tripulantes.
bueno, los tripulantes no tenían la experiencia necesaria para, para dicha batalla. Entonces, las coordinaciones que Miguel Grau hizo fue junto al presidente de en ese entonces, que era Mariano Ignacio Prado. Al ver que Miguel Grau perdió, el presidente Prado decide viajar al extranjero para comprar mayor armamento, pero en todo ese transcurso se da un golpe de Estado. Se puede ver que el Perú no contaba con un gobierno estable, buscaban su bien por encima del bien del país, entonces eso se puede reflejar claramente en dicha guerra. Los errores de comando que se tuvo cuando nosotros no aprovechamos los errores que Chile tuvo en la batalla de San Francisco. Chile dividió su ejército en dos y nosotros teníamos para aprovechar y ganar dicha batalla, pero no se hizo así por la diferencia de pensamientos y la forma en la cual se debería atacar. Entonces no se llegaba a un acuerdo, todos solo buscaban su propio bien. La falta de equipamiento y armamento que nosotros teníamos. Teníamos una variedad de armamento, se podría decir. No era uniforme. Antonio Zapata indica de que cuando Chile quiere entrar a Lima, solo contaba con un tipo de bala, mientras que nosotros contábamos con 27 tipos de balas. Entonces, mientras que ellos podían abastecerse más rápido, Perú demoraba, por lo tanto se perdía tiempo y se perdía más pobladores. El ejército no tenía experiencia al pelear. Se había hecho un cambio de escuadra, un cambio de ejército, en el cual el nuevo no tenía experiencia. Entonces no había manera en la cual se podían defender. Estaban, por así decirlo, peleando a ciegas. Manuel González Prada indica de que no perdimos por el mayor número que Chile tenía o el mayor armamento y la mayor estrategia que Chile contaba, sino perdimos por la ignorancia que nosotros tenemos y por tener gobernantes que no tienen experiencia. Indica de que nosotros somos un pueblo que tiene espíritu de servir, con políticos que no están a la altura y nosotros no hacemos nada. Resalta de que nosotros cuando decidamos levantarnos y ser un pueblo que, por así decirlo, libre de pensamiento, que nosotros tengamos patriotismo, decidamos pelear por la patria y por el país, va a ser cuando nosotros recuperemos tanto Arica como Tacna. Para culminar, quiero resaltar algo que me llamó la atención del discurso de Manuel González Prada, que fue la ignorancia de los gobernantes y el espíritu de servidumbre de los gobernados fue lo que nos hizo perder dicha batalla. Gracias. Continuando con el debate número 2, la pregunta es, ¿cuál cree que fue el motivo por el cual Perú perdió en la Guerra del Pacífico? Bueno, mi punto de vista es que Perú perdió más por la desorganización que tuvo, tanto política como de jerarquía, por la falta de patriotismo que algunos peruanos tuvieron, por así decirlo, que se vio cuando Chile invadió Lima. No fue tanto, se tuvo dos bandos, se tuvo dos lugares donde se tenía que defender Lima. En uno de ellos estaban los civiles y en el otro estaba el ejército, que por así decirlo no estaba tan preparado porque les habían obligado a ir. Bueno, por mi punto de vista, perdió más por la desorganización y por la falta de encontrar un bando y solo querer salir adelante por el Perú y no solo para buscar su propio bien. ¿Qué piensas, Daniel? Bueno, yo considero que el motivo principal por el que Perú perdió la guerra fue por por la inestabilidad política que vivíamos en ese momento, ya que lamentablemente nos tuvimos que coludir en un tratado secreto con Bolivia y eso fue nuestro talón de Aquiles que nos llevó innecesariamente a confrontar una guerra con Chile. Considero que la inestabilidad política minó tanto el armamentismo, ya que hemos tenido campañas en las que hemos podido vencer teniendo tan poco, pero lamentablemente la inestabilidad política, la incapacidad de los gobernadores, del gobierno en ese momento, fue la que causó un grave error, un meter la pata
al firmar un tratado con Bolivia que nos metió necesariamente en una guerra y que Bolivia terminó huyendo y Chile terminó nada más enfrentándose a nosotros. Y creo que eso fue principalmente la razón por la que tuvimos, por la guerra. Raúl. Efectivamente, Daniel, concuerdo contigo con el tema de la inefectividad de los gobiernos y como decía justamente Manuel González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Hay un tema también de esta contraposición de posiciones políticas, porque desde el primer gobierno civilista de Manuel Pardo hay una diferencia entre lo que era un militarismo, que fueron todos nuestros primeros gobiernos del inicio de la República, y con el civilismo llega el tema de que se disminuye el gasto público en el tema de armas y todo. Prácticamente durante esa diferencia de años es donde Chile empieza a armarse. Otro tema, justamente como dijo Michelle, era que nosotros teníamos más armas en lo que era el tema de balas y todo eso frente a Chile. Pero también Chile aprovechó ese momento para comprar mejores buques, mejores maneras de movilizarse. En cambio, en Perú, hemos comentado en clase el caso de Mariano Ignacio Prado, que nunca quedó claro, si bien es cierto, a él se va al extranjero, a Europa, en este caso a comprar armas. Él no puede regresar por un tema del golpe de Estado, pero nunca quedó claro qué pasó con ese monto de dinero, cuál fue el destino final, por qué nunca llegaron las armas así. Tuvo un golpe de Estado, él firmó el contrato, ¿por qué nunca llegaron las cosas? ¿Qué opinas tú, Fernando? Creo que hubo tres cosas primordiales. La primera, como debatimos en la primera parte, la corrupción. Había mucha corrupción en el país. En segundo lugar, no había un nacionalismo, ¿no? Nada te influía. Tú no luchabas por el Perú, eras obligado. O sea, los hacendados con su plata, ¿cómo se dice? Le daban armas a los que trabajaban para ellos y se iban a la guerra. No había una unión. Y el tercero, como indicó Michelle, lo más importante, que creo que en una guerra es súper importante, es que el Perú tenía diferentes tipos de armas, diferentes tipos de balas. Entonces, oye, no tengo balas, préstame, no es lo mismo. En cambio, en Chile es diferente y es algo que en la guerra no puede pasar, ¿no? Eso es lo que creo, la corrupción principalmente. Tuvimos más de 3 presidentes durante la guerra. Chile creo que tuvo solamente 3, 4. No hubo tantos presidentes. El caos político que existía en el país, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Creo que culminamos con el debate número 2. Me presento, mi nombre es Fernando Saavedra y en esta oportunidad les hablaré sobre la oligarquía y el surgimiento de la clase obrera. Primero, ¿qué es la oligarquía? Es una forma de gobierno donde el poder está en manos de pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Ahora sí, luego de la derrota contra Chile en la Guerra del Pacífico, una élite cerrada y paternalista llegó a ejercer el dominio político y económico de todo el país. Sin embargo, a pesar de tener el control del Estado y de sus recursos naturales, solo les interesó promover sus propios intereses individuales, limitados, egoístas y de su clase. También a esta época se le conoció como la República Aristocrática. Estas familias poderosas optaron por las exportaciones y capitales extranjeros, pero no por la industrialización del país. Esto conllevó a una increíble dependencia del capital y del mercado extranjero. Estuvo conformado entre 30 y 40 familias, quienes eran grandes propietarios urbanos, hacendados de azúcar y algodón, abogados, médicos, catedráticos, hombres de negocio, etc., quienes conformaron el conocido Partido Civilista, que ganó la presidencia en 1904 y conservó con algunas interrupciones el poder hasta 1919. Los núcleos de esta familia se reunían en el Club Nacional para discutir el manejo de los asuntos nacionales posguerra, debido a que el Perú estaba destrozado. Entre estos destacan José Pardo, Leguía, Pierola, López de Romaña, Manuel Candamo, Billinghurst, Juan Grande, ¿no? Y entre otros. También estaban los Aspillaga, que era una de las familias más poderosas del Perú, debido a que eran hacendados de azúcar y algodón, y la banca. La riqueza de estas familias se debía a que eran hacendados de azúcar y algodón, como ya indiqué, exportadores, empresarios y banqueros que tenían vínculos muy estrechos con el capital extranjero, que les permitía ejercer el control político y económico de todo el país. A pesar que había ciertas
discrepancias entre estas familias, entre esta élite, concordaron que se debía asegurar el control de los funcionarios locales cuyos poderes policiales y judiciales constituían como puntos importantes para los intereses de los hacendados. Como indica la lectura, la administración pública era una cadena de compadres. Finalmente me gustaría indicar 2 puntos. El primero es que estas familias apenas sabían lo que sucedía en el resto del país, salvo por las visitas ocasionales a sus haciendas. Y en segundo lugar, a pesar de ser una élite cerrada, fomentó la atracción del capital extranjero, desarrolló de la infraestructura del país, como las carreteras, y la mecanización de la producción agraria y minera. A continuación, el surgimiento de la clase obrera. Yo lo definiría como una de las consecuencias de la República Aristocrática, ya que a medida que la economía de exportación se diversificaba, lo mismo sucedía con la mano de obra. Por ejemplo, se podía hallar 65.000 trabajadores entre las haciendas azucareras y algodoneras, y en las minas entre 20.000 y 25.000 trabajadores. Sin embargo, a pesar del creciente número de trabajadores, varios factores retrasaron su organización en sindicatos y en gremios. Por ejemplo, el aislamiento y la lejanía de los sectores urbanos y el fuerte control de los empleadores. Esta clase obrera estuvo dividida en varios sectores, por ejemplo, en las haciendas azucareras y algodoneras, en las minas de la sierra, en los campos petroleros del norte, los artesanos, los que trabajaban en el puerto del Callao, los que trabajaban en la industria textil y entre otros. A finales de 1850 ya se habían formado las primeras sociedades de socorros mutuos. Además, había surgido el mutualismo para proteger los intereses de los artesanos debido a las crecientes importaciones. Pero es después de 1895 donde ya se puede decir que había mayor protesta por el sector obrero debido a que demandaban mejores salarios y mejores condiciones laborales. El progreso de los trabajadores fue relativamente lento hasta la Primera Guerra Mundial. Asimismo, el Congreso presentó una ley de riesgo profesional para los trabajadores por accidentes y daños que podían ocurrir durante las horas laborales. Pero esta no se convirtió en ley hasta 1911. En este año ya existían 62 socorros mutuos, conformados aproximadamente por 200 miembros cada uno. Además, con el nacimiento del proletariado se empezaron a cuestionar los bajos salarios, los desempleos periódicos y las duras condiciones en que vivían y trabajaban. También en 1911 se produce la primera huelga general en Lima, encabezado por los trabajadores de textiles de Vitar, debido que pedían mejores salarios, una jornada de 10 horas laborales y la eliminación del turno nocturno. Debido a esto, porque fue una tremenda movilización, el gobierno se vio obligado a ceder a estas demandas, ya que también se habían unido los choferes, los panaderos y otras áreas laborales. Esto también permitió el fortalecimiento de este movimiento obrero. Me gustaría agregar 2 cosas antes de culminar. Billinghurst, que fue conocido como el Pan Grande, fue el defensor de la naciente clase trabajadora. Y para culminar, y no menos importante, es el 15 de enero de 1919, en el segundo gobierno de José Pardo, donde se aprobó la jornada de 8 horas laborales. Muchas gracias. A continuación, y ya para culminar, el último debate, el debate número 3, y la pregunta es la siguiente. ¿Considera que sigue existiendo las influencias de las grandes familias y empresas en diferentes sectores laborales? Yo creo, mi punto de vista es que sí, aún sigue existiendo. ¿Por qué? Primero, así se haya aprobado la ley con el segundo gobierno de José Pardo, de las 8 horas laborales, eso es mentira, porque ahora nuestro costo de vida es más alto. Tienes que trabajar más horas para poder vivir. Y si no trabajas más horas, porque no trabajas solamente 8 horas, trabajas 10 horas, trabajas 12 horas, para poder solventar tus necesidades de vida.
y si no los trabajas te votan. Entonces aún sigue existiendo, sigue existiendo influencia de la grandes familias y las empresas. Por ejemplo, el capital extranjero, toda Metro, Saga Falabella, son chilenos. Si se van esas empresas, bastante de los peruanos van a quedar desempleados. Un gobierno tiene que pensar muy claro. Hay desempleo si votan al capital extranjero, el capital extranjero es muy fuerte acá, la minería, los otros sectores del país. Entonces, las influencias de las familias y de las empresas influyen tanto en el Perú como en todo el mundo. Y creo que va a seguir existiendo eso. ¿Qué opinas tú, Wes? Sí, es interesante el tema porque, como había comentado, en el caso del presidente Rivero, los enviados diplomáticos que eran Osma y Mendiburo a Europa, se justifica justamente este caso de corrupción y es como en la actualidad. Si bien es cierto, en la actualidad, así como en Estados Unidos durante el siglo XIX había familias como eran los Vanderbilt, los Rockefeller, acá en el Perú teníamos familias que vendrían a ser un claro ejemplo, que son los Prado, que fueron presidentes ligados. Tenemos Billinghurst, que era una familia ligada al tema de comercio y todo. Siempre van a existir esta influencia de grandes familias y que en la actualidad ha sido reemplazada por familias como los Brescia, los Rodríguez Pastor, el Grupo Romero, que tienen gran cantidad del poder en el tema de lobbies y que los lobbies claramente ya existían en este momento con el tema de la corrupción. Ya hemos comentado el caso de Henry Meiggs, cómo por debajo de la mesa se dice, no hay pruebas contundentes, pero sí lo suficientemente como para sospechar de que al presidente se le dio dinero para que a Henry Meiggs le paguen adelantado por obras que nunca se dieron y que en la actualidad persiste. ¿Qué opinas tú, Daniel? Mira, yo considero, igual que ustedes, de que aún hay influencia de grandes familias detrás de todas esas empresas privadas y hasta, como dijo Fernando, de la inversión extranjera. Y creo que algo muy importante es que lamentablemente no solo perjudica a los trabajadores, sino como también vuelvo a recalcar lo que dijo Fernando, el costo de vida que ahora es muy alto, termina perjudicando a personas que vienen detrás. O sea, creo que lo más importante o lo que se debería tomar en cuenta es la actitud que están tomando estas empresas grandes, no perjudicando al país, pero volviendo al tiempo en el que lamentablemente muchas personas eran olvidadas, el proletariado era subestimado y técnicamente marginado. Y creo que si se sigue de esta manera se puede volver a causar lo que pasó hace mucho tiempo. ¿Qué opinas tú, Michelle? Bueno, creo que a lo largo de la historia hemos ido viendo corrupción, falta de patriotismo, y ahora esto sobre los trabajadores, la clase obrera. Yo creo que el Estado lo que debería hacer, bueno, en mi opinión, es, ya tenemos a las empresas que no se pueden ir del país porque, por así decirlo, la clase S es la que trabaja para ellos y son los que se subvencionan y se mantienen con eso. Se va que hay un gran desempleo como se está viendo ahora. Entonces, no puede, el Estado mismo no puede dejar así a los jóvenes, que son los que trabajan más que todo en ese sector. Lo que debería hacer es poner más leyes o, bueno, encontrar formas de que, como se dio las 8 horas, bueno, ahora no trabajan 8 horas, trabajan 9 horas, 10 horas, por así decirlo, por debajo. Entonces se tiene que controlar y buscar una forma de que el trabajo de 9 horas se reduzca a 8 horas como se debería hacer, pero que no salga y que no, por así decirlo, que no se salga de sus manos. Ellos controlar más lo que es el Ministerio de Trabajo más que todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender de la historia y de todo lo que ha sucedido para mejorar. Es lo que pienso y lo que opino. Y así culminamos el tercer debate. Muchas gracias por prestar atención al grupo de memoria número 12. Recordemos que los jóvenes de hoy somos el futuro de mañana.